¿sí? Cuando había un concepto, la paideia, que era la educación integral del hombre. En Grecia, no solamente la filosofía de Sócrates, la mayéutica, se proponía llevar el conocimiento y la sabiduría a todos los mortales, sino que además había los poetas, los dramaturgos, ¿sí? Sabían que tenían una misión educativa, ¿sí? Y todo iba enfocado hacia cumplir el ideal de Píndaro, ¿no? Que fue el que definió cuál era la misión de la paideia, ¿no? Con una frase que es muy conveniente que ustedes tengan presente: transfórmate en lo que eres. El transfórmate en lo que eres significa lograr extraer el potencial que tiene todo ser humano, ¿sí? Que si no se pule y si no logra desarrollar la capacidad de aprendizaje, probablemente nunca va a lograr extraer ese potencial, ¿sí? Por lo tanto, es un ideal que busca crear individuos diferenciados, ¿no? Y hasta cierto punto disolver los rebaños, ¿no? Transformar los rebaños en los borregos en individuos. Eso es lo que buscaba la paideia griega. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Nos enfrentamos a la mercadotecnia del espectáculo y a la mercadotecnia informativa, que son dos tremendos poderes que están dominando la opinión pública. Ambos tipos de mercadotecnia necesitan predecir los gustos o las opiniones del público para darle a la gente lo que quiere después de haberle enseñado a pedir basura. Ese es más o menos el mecanismo de la mercadotecnia. Entonces, la mercadotecnia necesita producir hombres en serie, uniformar el pensamiento y uniformar el gusto, porque de lo contrario no puede manipular con tanta facilidad a la gente. Por ejemplo, cuando alguien propone escribir una telenovela, ¿no? Yo conozco ese medio porque en mi juventud fui argumentista de algunas telenovelas, ¿no? Por ejemplo, había una situación en donde se hace un focus, ¿no? Que es una prueba donde se invita a 10 o 12 personas, se les pasan algunos capítulos de la telenovela. Y en ese caso, nosotros teníamos una telenovela, Carlos Olmos y yo, en donde había dos villanos, pero que estaban enfrentados, eran enemigos. Y en el focus la gente decía: no, pero ¿por qué van a ser enemigos si lo que nosotros estamos acostumbrados es a que los villanos estén coludidos, ¿no? Entonces les parecía como que a nosotros nos querían obligar a cambiar eso, porque no se ajustaba al esquema de muchas otras telenovelas anteriores. Entonces, aquí se ve cómo esa influencia nociva de la mercadotecnia va haciendo que la gente quiera que se le repita lo mismo una y otra vez, que es algo terriblemente embrutecedor, ¿sí? Entonces, por un lado están los ideales educativos que buscan crear individuos y disolver rebaños, y por el otro lado está la mercadotecnia informativa, la política y la del espectáculo, que tratan de uniformar el pensamiento y el gusto, ¿sí? Esto, en la era de la globalización, ha cobrado perfiles aún más amenazantes, porque digamos que antes la gente que vivía muy apegada a su comunidad, ¿no? Tenía al menos el orgullo de que pertenecía a una comunidad con una cultura diversa a la de los demás, con una cierta identidad que los diferenciaba de los demás. Pero la globalización tiende a destruir la diversidad cultural, tiende a que todos pensemos lo mismo, que a todos nos guste lo mismo, todos veamos las mismas películas, etcétera, en todo el mundo. Y así pasa que ahora en la actualidad, por ejemplo, si uno va a un centro comercial en la Ciudad de México,
va a haber las mismas boutiques que si va a un centro comercial en Lisboa o en San Diego o en cualquier parte, ¿sí? Son las grandes cadenas que están poco a poco acaparándolo todo, ¿no? Y también eso lo mismo lo vemos en los cafés, en la comida rápida, etcétera. Digamos que este ideal de una globalización en donde hay una cultura predominante o imperialista, ¿no? Que generalmente es la cultura norteamericana, ¿sí? Se va extendiendo cada vez más, y en México pues estamos sufriendo esos embates como en el resto del mundo. De modo que las culturas regionales o nacionales se están volviendo ya culturas de resistencia, ¿no? No queremos dejarnos avasallar, queremos seguir produciendo nuestra propia literatura, nuestros programas de televisión, etcétera, porque además lo que queremos es aportarle al mundo algo distinto a lo que les está dando el imperio, ¿no? Entonces, el ideal de formar individuos, de lograr que la gente se transforme en lo que es más importante defenderlo ahora que nunca, porque de lo contrario nos vamos encaminando hacia un futuro en donde haya solamente masas robotizadas, ¿sí? Que estén, ya lo vemos ahora en algunas, por ejemplo, adicción tan fuerte a los teléfonos celulares, ¿no? A las redes sociales, estar todo el mundo pendiente, ya la gente no conversa entre ellos, etcétera. De modo que nos vamos aproximando a esa terrible robotización, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestarla desde el campo de las ideas o de la literatura? Ahí es donde creo que es importante combatir, ¿no? La soberbia intelectual, porque la soberbia intelectual va en contra de los ideales de la paideia griega, ¿sí? Hay, por ejemplo, una tendencia, ¿no? Curiosamente, el intelectual soberbio cultiva la idea del yo perfecto, ¿no? O sea, un perfeccionamiento individual en donde cada vez uno sea más talentoso, tenga mayor destreza lingüística, tenga mejor capacidad para crear conceptos, etcétera, etcétera. Y a finales del siglo XIX, en Francia, hubo un cenáculo, el cenáculo de Mallarmé, en donde había dos poetas, él, Mallarmé, y Paul Valéry, que se consideraban la cima de la literatura de su tiempo. Y probablemente lo eran, porque obviamente yo no quiero ahorita denostarlos con la idea de que, por ejemplo, ustedes nunca lean a Mallarmé o a Paul Valéry. No, yo creo que es muy importante que lo leamos porque a pesar de que hayan tenido ellos esa posición tan elitista, ¿no? El camino a la igualdad cultural pasa por conocer también a este tipo de escritores, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron ambos grandes poetas. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos decían que no querían escribir para el lector común porque la poesía era un arte aristocrático, un arte para las minorías, ¿sí? Y entonces ellos reaccionan contra poetas anteriores a ellos que habían tenido un gran arrastre popular. Por ejemplo, Baudelaire, a pesar de que Baudelaire en vida fue un poeta marginal, un hombre que jamás pudo vivir de lo que escribía y demás, después de muerto tiene grandes tirajes y se empieza, Las Flores del Mal tenían tirajes de 500,000 ejemplares, y empieza a ser un poeta muy leído en Francia. Y eso mismo le pasó a él sí en vida a Víctor Hugo, porque Víctor Hugo, de algunos de sus libros, como por ejemplo Las Contemplaciones, tenía tirajes de 600,000 ejemplares. Es algo verdaderamente insólito si pensamos en la cantidad de lectores que tiene la poesía contemporánea, ¿sí? De modo que entonces había bestsellers de la poesía. Pero a Mallarmé y a Valéry y a otros intelectuales de su cenáculo
les parecía que esto era profanar el templo sagrado de la poesía, ¿sí? Entonces ellos aspiraban solamente, por ejemplo, en el caso de Valéry, a escribir para los lectores que hubieran logrado un nivel cultural comparable al suyo, ¿no? Y tal vez porque no encontraba a esos lectores, Valéry guardó un largo silencio de 12 años en los que no publicó nada, ¿no? Y solo publicó un libro que se llama Messier Test, ¿no? Que es la autobiografía imaginaria de un místico sin Dios enamorado de su propia inteligencia, ¿no? Y entonces entre los diarios de Valéry y algunos fragmentos de Messier Test hay una serie de declaraciones de principios, digamos, que me gustaría leerles porque muestran cómo se puede llevar la soberbia intelectual a extremos francamente de humor involuntario, ¿no? Dice: si osara comunicar mi frecuente impresión, diría en sentido figurado que me siento vivir y morir en la jaula donde el espíritu superior me encierra. He llegado a un grado de civilización interior en que la conciencia solo reposa en el sentimiento de sus prodigios. La superioridad no es más que una soledad situada sobre los límites actuales de una especie. Mi fin no es literario, no se trata de actuar sobre los demás, sino de actuar sobre mí, en tanto que el yo pueda ser tratado como obra del espíritu. Hay días en que quisiera meterme a la cama a cualquier hora y ocultar la cabeza y abrazarme entre el sueño y la vida, entre mi alma y mi cuerpo, estremecido de ser yo mismo. Yo me soy, yo me respondo, yo me reflejo y me repercuto, yo me estremezco en el infinito de los espejos, yo soy de vidrio. Estas son algunas de las frases, ¿no?, que él iba consignando en ese diario íntimo, ¿no?,